Nosotros como coleccionistas siempre tratamos de buscar el interés de cada pieza, de cada moneda, de cada billete, y cada uno de ellos, cada estampilla, cada uno de ellos sucedió en un determinado momento o se realizó en un determinado momento. Entonces los coleccionistas nos gusta investigar la historia del porqué, la realidad social, cultural, económica, geográfica de cada una de las piezas que se fueron emitiendo. Como le decía, cada hecho ha sido significativo para la humanidad y cada una de ellas ha ido sirviendo como una forma de inmortalizar esos momentos. Tenemos, por ejemplo, billetes en donde tenemos determinados personajes como San Martín, algunos jóvenes, algunos viejos. Y en el caso de las plagas, las pandemias, no han sido la excepción en este tipo de amonedación. Iniciamos con qué significa pandemia. Pandemia tiene que ver con donde involucra a todo el pueblo y es una enfermedad infecciosa que involucra a gran cantidad de personas o lugares geográficos que ocupan un gran territorio y afecta a muchas personas. En las piezas de colección nos enseñan o nos muestran todos los estigmas, todas las virtudes, las cosas que han pasado, todas las personas que han tenido que padecer o sufrir este tipo de momentos. En esta recopilación debo aclarar que todas las piezas que se van a poner aquí no son de mi propiedad, sino es toda una recopilación de piezas que fue buscado en internet, justamente por eso se llama recopilación y una investigación. Y vamos a ver piezas conmemorativas, amonedaciones de uso, fichas, medallas. Dentro de la historia de la humanidad existieron 19 pandemias reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente no encontré material de todas, solo de menos de la mitad de ellas, de 8. Y bueno, sobre esas vamos a exponer, pero esto no termina aquí. La primera de la pandemia y la más antigua, que fue antes de Cristo, fue la fiebre tifoidea, que la fiebre de los alimentos, en el año 430 a.C. Si bien hay amonedaciones que se han encontrado, según nos consta o hemos visto, de monedas que datan de 600 años antes de Cristo, no hay ninguna sobre la fiebre tifoidea. Otros autores que refieren a temas similares han explicado o han mostrado las monedas de ese momento. Entonces, ¿qué monedas circulaban durante la fiebre tifoidea? No es la intención de esta exposición, sino directamente que fueron afectadas o que tienen relación directa con la pandemia en sí. La segunda de las pandemias que tuvimos fue la viruela en el año 165, y podemos encontrar tres piezas, encontré tres piezas que refieren a la viruela. Una medalla de bronce de Alemania de 1838, una medalla de plata acuñada en Francia en 1842, en donde tienen como referencia principal a la vaca o los niños alrededor de la vaca, que fue un pilar fundamental para el descubrimiento de la vacuna. Y en el Reino Unido, en el año 2023, sacó una moneda en conmemoración a Edward Jenner, que fue el que descubrió la vacuna contra la viruela. No voy a ser muy extenso en el detalle de todas las piezas, sino mostrarlas y después, bueno, cada uno, si le interesa, ampliará al respecto. Otra de las pandemias que tuvimos en la historia es la peste negra, que inició en el año 1348, aspecto similar a la peste bubónica o la peste de Justiniano, que había sucedido en el año 541.
En este caso, algo para resaltar en sí es la máscara o la indumentaria que usaban los médicos, llamados los médicos de la peste, en donde por desconocimiento se colocaban toda una ropa para cubrirse de posibles contagios y utilizaban una máscara picuda porque se decía que una de las formas de contagio era a través de la respiración. Entonces, con esa máscara picuda no es que se protegían, sino que mantenían la distancia con los pacientes y evitaban así el contagio más fácil. Esa fue la creencia del porqué de la máscara. Después se descubrió que en realidad la máscara no cubría de nada, la ropa que tenía no los cubría de nada, pero la siguieron utilizando los galenos porque era una forma de identificarse en el resto de la comunidad y ante los pacientes que iban a tratar. De la peste negra encontré dos monedas de Niue, una de $5 del año 2019 y una de $2 del año 2021, en donde en ambas monedas se refiere a justamente la imagen de los médicos con la máscara de la peste. El tifus fue una de las pandemias, esta en sí también conocida como la enfermedad de los campamentos, porque era un contagio de pulgas que se daba en la época de la guerra y los soldados tenían que pernoctar muchas veces en lugares con poca sanidad o no muy bien cómodos. Entonces en el hacinamiento era muy fácil contagiarse de pulgas. Lamentablemente de esta enfermedad, de esta pandemia no pude encontrar piezas. La lepra lleva un párrafo aparte. Lamento mucho porque uno de los expositores que iba a asistir hoy, que por motivos no pudo asistir, traía varias piezas de lepra de los leprosarios para que ustedes las puedan ver en realidad, pero bueno, quedará para otra oportunidad. La lepra, si bien no fue considerada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia en sí, requiere un párrafo aparte desde el punto de vista numismático, y de la Organización Mundial de la Salud también, porque se crearon muchos centros especiales de aislamiento, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Entonces todas estas personas que estaban con esta enfermedad tenían que separarlos del resto de la comunidad para evitar que se sigan contagiando. En consecuencia, se crearon para estos centros diferentes aspectos directamente con una ciudad independiente, entre ellos una monedación. Entonces se crearon los llamados lazaretos, por Lázaro, la historia de Jesús y la Biblia y todo lo que además conocemos, que hemos leído alguna vez. 15 fueron los países en el mundo que acataron las órdenes de la organización, o el pedido de la Organización Mundial de la Salud, y fue los que hicieron estos tipos de campamentos diferenciados del resto, y en muchos de ellos se acuñaron monedas, en algunos billetes y estampillas. Colombia fue uno de los precursores en el año 1921 con los lazaretos. En este caso tenemos el lazareto de 1 centavo, la imagen. Tenemos, quizás a distancia no se ve, lazareto de 2,5 centavos, de 5, de 10. Están todos los detalles que después en el Facebook del centro vamos a subir la información con todos los detalles para quien quiera ampliarlo. También lazaretos de 20 centavos, 50 centavos, todos de cobre. Ya los de mayor denominación, como de 1 peso, 5 pesos o 10 pesos, ya era de 5 de aluminio, pero también era una forma similar. Y se emitieron también estampillas, que estas estampillas, según pude investigar, tenían otro tipo de función y no funcionaban dentro de los lazaretos, sino justamente para
recaudar algún tipo de dinero para el mantenimiento de los lazaretos. El Estado Departamento de Cundinamarca, en Colombia, hicieron esas dos estampillas que eran un impuesto al cigarrillo. Cada vez que una persona iba a comprar algún tipo de elemento de cigarrillo, tabaco o algo, debía pagar, y se llevaba una estampilla, este tipo de contribución. Acá tenemos de 20, de 8 céntimos de oro, de 20, de 50, de 1 peso, estos de arriba. Estos de acá abajo eran las estampillas de sanidad, que eran distintas porque estas las usaban para las correspondencias y se utilizaban en cada correspondencia que se enviaba, ya sea una carta o un paquete, se colocaban este tipo de estampillas y en realidad la función de ella era también recaudar fondos para el mantenimiento de todo lo que tenía que ver con la sanidad de los leprosarios. Otro lugar donde se hicieron estampillas fue en Malí, en 1973, una estampilla de 200 francos. En Pakistán, también en 1973, de 20 paisa. 1964, en Bélgica, una estampilla de 1 franco. Y en Francia, en 1973 también, usando la imagen de la tarjeta máxima. Otro de los países que también utilizó mucho todo lo que tenía que ver con lazaretos fue Venezuela. Aquí podemos observar billetes de 50 centavos, de 2 bolívares, 5 bolívares y diferentes monedas que se utilizaron en esa época también en los lazaretos. En Filipinas, en la isla de Colón, también tenían un lazareto de 1 peso. En Panamá, en el lazareto de Palo Seco, acuñaban el latón de 1 y 5 centavos. Brasil emitió diferentes monedas en diferentes valores de reis en el lazareto de Santa Teresa. Y los británicos emitieron para la colonia de empresarios de Shanghái también un tipo de billete que se usaba en Malasia. Otra de las pandemias que tuvimos fue el ébola en el año 1976. Si bien se extendió básicamente en África y afectó aproximadamente 11.000 personas, encontré en diferentes 2 países que acuñaron monedas al respecto como una forma de conmemoración del fin de la enfermedad. Noruega, 10 rublos en el año 2015, acuñó esta moneda que dice Stop Ébola, y Sierra Leona en el año también 2015 acuñó esta moneda también con la misma frase de Stop Ébola. Otra de las pandemias que tuvimos fue el cólera. El cólera se replicó en diferentes épocas como pandemia. Hoy existe el cólera como enfermedad, pero no como pandemia en sí. Lamentablemente hay muchísimas medallas del cólera, pero todas tienen derechos reservados, digamos, y las personas que la tienen las publican en libros con derechos reservados. Una de las personas es el doctor Lastiri, que hablé hace 15 días con él. Me autorizó a colocar las medallas que él tenía en su libro. Siempre que lo cito, pero no me alcanzó a llegar el libro para poder tomar las imágenes, digamos, no son públicas en internet. La única medalla pública que encontré en internet fue una medalla de plata del año 1887, emitida en Salta. A partir de aquí empezamos con las famosas gripes, todo lo que tiene que ver con la influencia A, que hemos tenido varias. No hay mucho material sobre las gripes, excepto sobre la última. La gripe rusa de 1889, la gripe H1, la gripe española, que si bien se desarrolló básicamente entre Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, España fue el que menos cantidad de muertes tuvo, fue donde inició, o por lo menos quien fue el primero que empezó a trabajar, y por eso se la denomina muerte
gripe española. Tampoco encontré piezas al respecto de ello. La gripe A, o gripe porcina, que bueno, ya es más contemporánea, la hemos conocido, hemos escuchado en el año 2009. La gripe asiática en el año 1957, esta se extendió por muy poquito tiempo, por 2 semanas, pero afectó a más de 1 millón de personas que fallecieron y por eso fue tan importante. Pero bueno, al ser tan corta no se han emitido ni se han realizado amonestaciones ninguna. La gripe rusa de 1977, que tiene como particularidad que afectaba únicamente a menores de 25 años. Como todas las demás gripes no hay mayor información. La gripe aviaria en el 2003. Y aquí encontramos también, porque están ordenadas cronológicamente por la fecha en que fueron sucediendo. Otra de las pandemias que encontramos es el SIDA, que si bien hoy existen un montón de métodos de prevención y contención y eso, aún no se ha descubierto nada para cortarlo definitivamente. Por eso todavía la Organización Mundial de la Salud la sigue manteniendo en carácter de pandemia. Con respecto al SIDA, Francia emitió un montón de tokens o fichas como una forma de concientizar sobre la lucha contra el SIDA. Tenemos estos tokens de carrito, estos también, fichas de dispensador de determinados productos, después unas medallas. Y en la Unión Europea se emitieron varias monedas de 2 euros en el año 2014 y Francia no estuvo alejada de ella. La moneda de 2 euros es metálica que circula por Europa haciendo un nombramiento a cuidado con el SIDA, y la diferencia entre esta y esta es que esta está intervenida justamente por la puñada y tiene coloreado el lazo. Cuba emitió varias monedas. Encontramos la moneda de 1 peso del año 1998. Aquí encontramos la muestra de latón. Nosotros, somos coleccionistas, sabemos que primero se hacen ensayos. Bueno, este es uno de los ensayos de la moneda de 1 peso de Cuba. Emitió una moneda de 5 pesos y una de 50 pesos, que esta es de plata y esta es de oro. Estas monedas no son de circulación libre, sino son conmemorativas y son de colección. Sierra Leona emitió una moneda de $1 en 1997. Chipre en 1994, una moneda de colección de oro también, de 20 libras. Italia hizo unos tokens también en una forma de prevenir el trabajo contra el SIDA. Tailandia también hizo unas medallas de cobre. Otra de las pandemias que tenemos es el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que fue en el año 2002. Si bien el SARS no es tan importante como pandemia en sí a lo que se refiere, sí es tomada muy en cuenta porque fue la precursora, tampoco encontré, pero sí tenemos que decir que fue la precursora del COVID-2. El COVID, que sucedió en el año 2019, que todos lo tenemos muy presente, incluso lamentablemente algunos perdieron familiares. Se emitieron bastantes monedas en agradecimiento, sobre todo, acá no era para ningún tipo de lucha, sino en conmemoración y agradecimiento a todas las personas que trabajaron durante la pandemia de COVID. La Ciudad del Vaticano, el Vaticano en sí emitió, promoviendo la vacunación del COVID, 8 monedas de plata de 20 euros, toda una serie en donde el frente es todo igual y iba cambiando el reverso, no están muy a la vista de esas, y una moneda de oro de 50 euros que lamentablemente no la pude encontrar. España en el año 2020 emitió una moneda de 30 euros de colección en agradecimiento
a todas las personas que participaron en la lucha contra el COVID. Después tenemos, entre las monedas de 2 pesos que les decía, tenemos Andorra, Malta, Bélgica, Italia, que también hicieron amonestaciones de 2 pesos similares, todos en la lucha contra el COVID. Y después tenemos en Egipto la moneda de 1 libra, en donde también estamos todos con la misma lucha. Polonia en el año 2024 emitió una moneda de 10 slot. Israel en el año 2022 una de 5 shekelin. Turquía 2 liras y medias en el año 2022. Gibraltar una de 50 peniques en el 2020. Las voy citando porque, bueno, no vamos a hacer un mayor detalle al respecto. Niue, una moneda de $1. Fiji también de $1. Rusia, unos tokens sobre el COVID-19 y una moneda de 20 rublos en el 2020. Samoa, una de $0,5. Y Paraguay, una moneda de 1 guaraní, también en agradecimiento de la lucha contra el COVID-19. Bueno, esta historia, esta búsqueda de información no ha terminado. Quiero seguir buscando de alguna forma u otra. Yo sé que hay muchísimas piezas que van a ser encontradas y serán presentadas en una próxima disertación ampliatoria. Por ahora, nada más.